No, no tengo problema. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar ahorita en un minuto y medio. Vamos a dar oportunidad que otros compañeros también alcancen a ingresar. Y iniciamos con el evento. ¿Me escuchan? Sí, clarito te escuchamos. Muy bien. ¿Me escuchan? Ok. ¿Le parece bien si iniciamos, doctor? Bueno, buena tarde a todos. Buena tarde a todos. Gracias por estar conectados este día. Bueno, el Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, Asociación Civil, tiene el honor de invitar a la conferencia Sara Pérez de Madero y el Juicio de Amparo, dentro de las jornadas La Historia bajo Amparo. Como invitado especial tenemos al doctor Ricardo Teodoro Alejandres, historiador y académico. El doctor Ricardo Teodoro Alejandres es licenciado en Historia y maestro en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad Veracruzana, doctor en Historiografía por la Universidad Autónoma de Metropolitana, donde fue becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, obteniendo el diploma al mérito universitario en el año 2022. Fue presidente del Comité Proyectos Académicos de la Fundación 500 Años de la Veracruz y es colaborador asiduo de la Unidad de Historia y Cultura Naval y el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución en México y el Instituto Veracruzano de la Cultura en diversos proyectos relacionados con la historia de México y de Veracruz. Ha participado en encuentros académicos en instituciones como la UNAM, la Universidad del Estado de Bahía, Brasil, la Universidad del Atlántico, Colombia, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Valladolid, España, entre otras universidades. Ha sido coautor y coordinador en 21 proyectos editoriales, entre los que sobresalen Veracruz, Puerta de 5 siglos, premiado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial y México en 2 tiempos, editados por la Universidad Veracruzana, en el Centro Universitario de las Américas de Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón, y Veracruz, Camino y Destino, Córdoba Veracruzana y Boca del Río Veracruzana, proyectos editoriales de Tenaris Tamsa, editados por Frontespicio. Actualmente es profesor en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, el Centro Universitario de las Américas de Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón. Le damos la cordial bienvenida al doctor Ricardo Teodoro Alejandres. Pues muchas gracias, Rafael, por la presentación, por la invitación a estar aquí con ustedes. Les reitero una disculpa, esta charla estaba programada para el día de ayer, pero bueno,
como tengo una comisión en la Facultad de Historia y en la Universidad Veracruzana, pues se presentó una situación que nos convocaron de forma extraordinaria y bueno, ya no se pudo hacer como se tenía previsto el día de ayer. Me da mucha pena, no me gusta quedar mal en ese sentido, por eso le insistí a Rafa que bueno, en cuanto él me indicara que se pudiera recuperar, pues adelante, ¿no? Y bueno, pues hoy nos tocó el nortazo, justo ahora que hace unos minutos acaba de entrar con toda la fuerza. Esperemos que eso no sea ahora otro inconveniente en cuanto a la luz o al internet o lo que sea. Quiero agradecerles al colegio por esta invitación, al Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, para comentar con ustedes pues un tema que pues espero sea de su interés, que tiene que ver pues con esas relaciones que se establecen entre la historia y el derecho, ¿sí? Pero principalmente pues que nos permiten comprender cómo los acontecimientos históricos que le dieron razón y sentido a nuestro país, pues no nada más se llevaron a cabo, se desarrollaron en el campo militar, ¿no? Como las guerras, las revoluciones, las revueltas, las rebeliones, no nada más se desenvolvieron en el plano político, no nada más se desenvolvieron en el plano social, pues, sino que también tuvieron impacto o se vieron reflejados en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial del derecho. Y bueno, quisiera yo empezar esta charla precisamente contextualizando la importancia que ha tenido a lo largo del desarrollo de la disciplina de la historia su vínculo con el derecho, ¿sí? Porque finalmente es una línea de investigación que se ha venido desarrollando. Muchos historiadores, colegas historiadores, son abogados en origen, o muchos abogados en un momento dado cultivaron la historia también. Entonces hay un vínculo muy fuerte entre la historia y el derecho. Y bueno, acá en el campo de los estudios históricos, pues los temas son muy variables, ¿no? Por aquí les comparto algunas de esas propuestas, algunos de esos autores, ¿no? Desde la formación del abogado en sus orígenes, en otros contextos, algunos agentes sociales, cómo eran abordados desde la perspectiva jurídica, como el caso de los vagos, ¿no? El tema de los crímenes y los castigos que se establecían en determinados momentos sociales, los cambios en la legislación, la forma de pensar o entender el ejercicio de la aplicación de la justicia, la historia de las instituciones jurídicas también, la historia de la cultura jurídica, es decir, hay un amplio campo que desde que inició la historia como disciplina, de hecho, los primeros estudios ya cuando nace la historia como una disciplina formal, académica, institucionalizada, son en el campo del derecho, el derecho indiano, el derecho, las cédulas reales, el estudio de las cédulas reales, de las disposiciones normativas de la corona española, son los primeros temas de interés. Y bueno, ya después van a ir evolucionando y pues ahora hay muchos colegas que de manera específica trabajan temas vinculados con la historia del derecho. Y en este caso, platicando con Rafael en una reunión por ahí de café, pues comentábamos algunos temas que le hacía ver, pues precisamente esto, ¿no? De esta relación entre la historia y el derecho. Le platicaba que yo estoy trabajando, entre otras cosas, un caso muy interesante que había yo estado abordando desde el punto de vista militar, que era la revuelta de Félix Díaz aquí en el puerto de Veracruz en el año de 1912 y que que se convirtió, digamos, como en el primer acto de la gran tragedia nacional de 1913, que ayer conmemoramos el inicio de la decena trágica, los 110 años de la decena trágica, y le decía a Rafael que por pura casualidad, consultando el archivo judicial de la Casa de la Cultura Jurídica aquí en la ciudad de Veracruz,
pues me había encontrado yo con un amparo, con una solicitud de amparo promovido por Isabel Alcolea de Díaz, quien era la esposa de Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, que es quien se había encabezado esta revuelta aquí en el puerto de Veracruz, y que pues esa era una parte que de repente no visualizábamos, ¿no? Cómo los acontecimientos históricos, militares, políticos se veían reflejados también en el actuar de la justicia. En este caso, para buscar, Félix Díaz buscaba el amparo de la justicia para no ser fusilado, ¿sí? Porque ya se le había instruido una causa en un tribunal militar, y bueno, él alegaba que ya no era militar y por lo tanto no le competía a un tribunal militar juzgarlo y menos declararlo culpable y sentenciarlo a muerte. Y averiguando un poco más, pues veía que en el año de 2010, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación crea una comisión para sumarse a los festejos del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia, que tiene como primer resultado, digamos, la apertura de los archivos, del archivo histórico, ¿sí? Un trabajo de sistematización más profundo, más organizado, y entonces ahí empiezan a aparecer expedientes históricos, ¿sí? Causas muy interesantes contra figuras históricas. Hay un amparo de Emiliano Zapata, por ejemplo, hay un amparo de los hermanos Flores Magón, hay un amparo del propio Félix Díaz, ahí está el expediente completo, ¿sí? De un sinnúmero de personajes o figuras del ámbito político que en su momento fueron perseguidos por la justicia, con causa o sin ella, y recurrieron pues a la búsqueda de la protección de la justicia, ¿no? A través de una solicitud de amparo ante la Suprema Corte. Entonces, estos proyectos que van saliendo permiten ir entendiendo cómo con Rafael platicábamos y decíamos, bueno, pues podemos organizar algún ciclo que sea, pues la justicia bajo amparo, ¿no? Donde se aborden estos temas en particular de cómo en un momento dado, frente a coyunturas históricas concretas, pues se recurrió, aparte de las armas, aparte de los proyectos políticos, pues también se buscaba tener el beneficio de la ley, ¿sí? Entonces, este proyecto que organiza la Suprema Corte de Justicia en el año 2010, pues buscaba eso, ¿sí? Enfatizar el valor y la importancia que la impartición de la justicia ha tenido en México, aunque el caso que hoy vamos a revisar vemos que pues no fue, en este caso no se actuó con legalidad como tal. Se fortalecieron las acciones, la idea era fortalecer también las acciones que estaba haciendo la Suprema Corte en la formación de una cultura jurídica y sobre todo eso, permitir que los investigadores, que los académicos, los estudiosos de la historia del derecho o de la historia social, pues analizaran y revisaran de una manera crítica el papel de la justicia en la vida política, económica, social y de México. Entonces se hizo un trabajo increíble de catalogación, de sistematización, ¿sí? No nada más en temas de amparo, también hay un archivo histórico sobre juicios mercantiles, penales, ¿sí? Civiles, etcétera. Creo yo un poco desaprovechado por desconocimiento principalmente. Y en el caso particular que nos ocupa y que ahorita voy a hacer unos matices al nombre de la charla que habíamos propuesto originalmente, pero le di algún giro, es pues se creó, se definió el llamado Archivo Revolucionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abarca la cuarta época del Semanario Judicial de la Federación, que es un periodo muy interesante porque es el fin del porfiriato, es decir, ahí vamos a encontrar las causas penales que se levantaron contra los obreros de Río Blanco, por ejemplo, ¿sí? Contra los indígenas de Acayucan, contra toda una serie que nos va a permitir entender estas revisiones históricas, pues bueno, cómo el porfiriato no inició su declive propiamente en 1909, en 1910, ¿no? Sino desde mucho antes. Realmente hay que revalorizar este papel del porfiriato como una idea de que tenía el control de todo. Pues no, un vistazo a los temas judiciales nos van a permitir comprender que no fue del todo cierto, ¿no? Entonces, esta cuarta época del Seminario Judicial de la Federación
abarca una jurisprudencia histórica de 1898 a 1914. Por lo tanto, engloba las postrimerías del porfiriato y los primeros años de la Revolución Mexicana. ¿Por qué hasta 1914? Porque precisamente a partir del golpe de Estado contra Madero y el inicio de la Revolución Constitucionalista encabezada por Carranza, cuando se derrota a Victoriano Huerta, las fuerzas constitucionalistas entran a la Ciudad de México y Carranza desconoce a los tres poderes de la Unión, ¿no? Y por lo tanto, el máximo tribunal de justicia, la Suprema Corte, es clausurada por el ejército constitucionalista el 14 de agosto de 1914. Hay otra historia por contar también, cómo operó la justicia si ya no existía una Suprema Corte como tal, quienes sustituyeron a los ministros o a los jueces o al Poder Judicial. Ese es un trabajo que está haciendo un colega, Ricardo Corzo Ramírez, de ahí de la UB también. Estaba estudiando, no sé si lo terminó, porque yo le estoy apoyando con algunos temas. Estaba trabajando precisamente eso, los tribunales provisionales que se crearon por parte del ejército constitucionalista, que fueron tribunales militares los que se quedaron a cargo de la justicia en México. Entonces, bueno, ¿para dónde vamos en este caso? Decíamos la apertura del archivo histórico de la Suprema Corte, pues nos dio la posibilidad a los historiadores de asomarnos a esa veta increíble de información que se maneja y que nos da la posibilidad de ampliar los horizontes para entender pues determinados procesos históricos, ¿no? Aquí vienen unas portadas, por ejemplo, de expedientes. Por ahí está la causa contra los hermanos Flores Magón, la propia causa contra Madero, contra Félix Díaz, bueno, más bien las solicitudes de amparo de muchos de ellos en la forma que tienen estos expedientes históricos. Originalmente la propuesta era hablar un poquito sobre el proceso paralelo a la Decena Trágica, cuando Madero y Pino Suárez son detenidos por el ejército, por los sublevados, dentro de Palacio Nacional y son trasladados hacia la prisión de Lecumberri, donde son asesinados en una simulación de una fuga, pero bueno, decíamos, pues ¿por qué nos vamos a brincar hasta allá si podríamos encontrar unos antecedentes previos que además pudieran hacer un poco más extensas si a ustedes les interesa estas jornadas? Entonces, quisiera yo abordar más bien la relación que existió entre el inicio de la Revolución Mexicana y la primera detención de Madero cuando era candidato a la presidencia de la República, que nos permitirá reconocer quiénes eran los ministros que en aquel 1910, cuando en plena campaña es apresado, ¿sí? Y obviamente eso ya le impide ser candidato contra Porfirio Díaz. ¿Quiénes eran los jueces que le negaron ese amparo? Porque más adelante, precisamente en el tiempo del golpe de Estado de Félix Díaz y de la Decena Trágica, son los mismos que van a fallar. Si fallaron contra Madero, son los mismos que van a fallar a favor de Félix Díaz. La relación que hay ahí es interesante porque entonces quiere decir que si bien la Revolución de Madero triunfó, pues no tuvo la contundencia como para reformar por completo la estructura del Poder Judicial. Se quedaron los mismos jueces porfiristas resolviendo temas de la Revolución Maderista, ¿no? Entonces, la propuesta que les comentaba era otra solicitud de amparo, que es en este caso la que promovió junto con su equipo de abogados, la esposa de Madero, ¿sí?, para sacarlo o para devolverle sus derechos políticos cuando fue detenido en plena campaña en 1910. Y ahorita, si me lo permiten, terminando la charla, yo le compartiría a través de Rafael una copia del expediente, ¿sí?, de la resolución de la Suprema Corte en la que se le niega el amparo, para que, bueno, ya ustedes la puedan leer con mayor tranquilidad, con mayor calma, y pues también para que conozcamos cómo resolvía la justicia estos temas hace más de 100 años, ¿sí?
Entonces, Gracias. sí, con mucho gusto. Entonces, bueno, ¿qué tenemos como antecedentes en esta primera detención de Madero? En 1908, como todos saben, bueno, como nos lo enseñaron en la escuela, ¿sí? En los libros de historia, se identifica como uno de los momentos decisivos que se plantean como final del porfiriato y antecedentes de la Revolución Mexicana, aquella entrevista que un periodista norteamericano hizo al presidente Díaz en el castillo de Chapultepec. Esta entrevista se hizo en 1907, ¿sí? El periodista norteamericano traía una carta de recomendación del presidente de los Estados Unidos, William Taft, para que lo recibiera el presidente Díaz y le concediera una entrevista para una revista muy famosa de la época que se llamaba Pearson's. Porfirio Díaz accede a dar la entrevista y, como todo buen político, se le va la lengua y entonces hace unas declaraciones muy importantes, ¿sí? Habla, por ejemplo, reconoce que ya es un hombre muy mayor, habla de que ya está cansado, de que ya hay nuevas generaciones políticas y que ya llegó el momento de que dejara el poder, ya llegó el momento para dejar el poder y ceder el paso a esas nuevas generaciones. Ojo, la entrevista aparece en inglés, ¿sí? Solamente se lee en el ámbito cultural, en el ámbito político norteamericano, pero a principios de 1908, el periódico El Imparcial la traduce y la publica en español, ¿sí? Y entonces vamos a ver que las declaraciones de Díaz pues despiertan las ansias políticas dentro de su propio gabinete, porque empieza una lucha de poder dentro del gabinete porfirista y fuera de él, ¿sí? Sin esperarlo, tal vez con estas declaraciones, Porfirio Díaz lo único que quería era como empezar a mover sus corcholatas, ¿sí? Y a final de cuentas asumía que estos movimientos se iban a dar de manera interna, al interior del gabinete. No sé si les suena, pero de repente aparece una figura fuera del ámbito político porfirista, que es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero pertenece a esa élite económica, ¿sí? A esa élite terrateniente, a esa élite conservadora y tiene aspiraciones políticas y por lo tanto él se aprovecha de las palabras de Díaz y empieza a planear su incursión en la política con la resistencia obviamente de su familia, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Pues definiendo un proyecto a través de un libro que saldrá al mercado editorial en 1909 y que se llama La sucesión presidencial en 1910. Ahí dice D, pero está mal, es en 1910, a través del cual él expresa su ideario político, reconoce las virtudes del gobierno de Porfirio Díaz, no lo ataca propiamente, es bastante civilizado, pero también señala la necesidad de abrir paso a las nuevas generaciones políticas y considera que es importante que haya un nuevo partido que pueda competir en la siguiente elección presidencial y por lo tanto un candidato diferente, ¿sí? Al principio no se le toma muy en serio. Madero empieza a organizar grupos políticos, los llamados clubes, ¿sí? Clubes democráticos en todo el país, ¿sí? Empiezan a crearse células a través de las cuales se van formando clubes y estos clubes concurrirán a una convención donde formarán un partido y definirán un candidato. Ese era el proceso a seguir para tener todo listo y competir en las elecciones que se iban a llevar a cabo en junio de 1910. Cuando Madero empieza a tener mayor presencia, sorprendentemente hay puntos o ciudades donde comienza a tener mucha concurrencia. Vamos a ver ahí que entonces el gobierno porfirista se lo empieza a tomar más en serio. Y la forma de tomarlo más en serio es comenzar a boicotear su campaña, ¿sí? Sus seguidores empiezan a ser perseguidos, los alcaldes o los gobernadores de los estados donde pretenden formar clubes políticos
les niegan espacios públicos para congregarse. Cuando hace mítines, la policía dificulta que sus simpatizantes puedan concurrir a ellos, se les fincan cargos de desorden público de distinto orden, y entonces el propio Madero empieza a preparar un equipo jurídico que ayude o contribuya en la defensa de sus seguidores. Más allá de eso, también conforme se van tensando las relaciones entre el candidato de la oposición y el gobierno de Porfirio Díaz, aquí entra en acción una figura política de Veracruz muy relevante, que fue el gobernador o el exgobernador Teodoro A. Dehesa, quien logra conseguir una entrevista entre Madero y Porfirio Díaz, ¿sí? Madero ya había intentado por otras vías solicitar audiencia con el presidente para explicarle su propio proyecto político, para pedirle que cesara la persecución, pero no lo había logrado, no había tenido respuesta, hasta que por la intermediación de Teodoro A. Dehesa, quien iba como candidato a vicepresidente con Porfirio Díaz como titular, como presidente, logra que sea recibido en Palacio Nacional y tienen una entrevista muy tensa, ¿sí? Por ahí los que vieron en su momento la novela esta del vuelo del águila, la novela histórica, y que está en YouTube, ahí pueden buscar ahí la entrevista de Díaz y Madero, perdón, de Díaz y Madero. Díaz define a Madero pues como un idealista, como un soñador, ¿sí? Lo minimiza, y Madero define a Porfirio Díaz ya como un viejo decrépito, ¿sí? Así literal en su carta, en una carta que escribe, me parece, a su madre, le cuenta cómo fue la entrevista con Díaz, le dice que es un hombre ya decrépito, que divaga, que está muy acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí, que solo le gusta hablar de sus glorias militares pasadas y que en resumen pareciera que está hablando con un niño, ¿sí? Ya después dice lo que les cito aquí en esa entrevista, dice Madero: yo le dije que me importaba muy poco que hicieran conmigo lo que gustasen, que todo el mundo comprenderá perfectamente que si daban alguna orden de aprehensión contra mí era porque había resultado candidato a la presidencia, porque todos sabían que era un hombre honrado y yo también tenía orgullo en decirlo. Es decir, en sus palabras, Madero es consciente que la persecución a sus simpatizantes, tarde o temprano, va a ser la persecución contra él, ¿sí? Es decir, era consciente de que más temprano que tarde el régimen lo iba a encarcelar, iba a encontrar el pretexto para meterlo a la cárcel, negarle sus derechos políticos y por lo tanto impedirle concurrir como candidato a la presidencia. Y efectivamente así va a ser. A partir de ese momento, el gobierno asigna a un agente, ¿sí? A un agente de la policía que va a actuar secretamente siguiendo la campaña de Madero, va a ir tratando de encontrar cómo construir una causa contra el candidato, y curiosamente la causa no la va a dar el propio Madero, sino su secretario particular, el licenciado Roque Estrada, a quien Madero también le cede el uso de la palabra en sus mítines para hacer campaña por él. Y Roque Estrada tiene un discurso muy crítico contra el sistema, critica a la policía, critica a las autoridades locales, critica al gobierno, y ahí es en donde este agente va a encontrar una causa para fincar delitos que en ese momento se consideran como de ultrajes a la autoridad, ¿sí? Entonces ahí empieza, digamos, el asedio contra el candidato. Madero solamente logra arrancar la primera parte de su campaña, que va a comprender los estados de Guadalajara, Puebla, Tlaxcala, el municipio de Jalapa y el puerto, bueno, y el estado de Veracruz, en donde va a hacer algunas apariciones en ciudades como Atoyac, Córdoba, Fortín de las Flores y Orizaba, en donde pues va a tener buena recepción, ¿sí? Por ahí en una novela histórica, pero que está sustentada por un trabajo de investigación, refiere, por ejemplo, que el mitin en Veracruz no fue realmente muy exitoso. La gente del puerto de Veracruz era partidaria más bien de Porfirio Díaz que propiamente de Madero. Entonces su mitin en Veracruz es un tanto desangelado, pero en los otros municipios sí va a tener alguna concurrencia. La segunda etapa de esta campaña no se concluye, ¿sí? Es en el norte, es visitando los estados de Coahuila,
Nuevo León, ¿sí? Tamaulipas, San Luis Potosí, pero el 6 de junio, mientras se dirigía o intentaba dirigirse de Monterrey a Tamaulipas, este agente de la policía denuncia a Roque Estrada, y aquí viene como que empieza el relato oficial, ¿no? Denuncian a Roque Estrada por ultrajes a la autoridad, ¿sí? Roque Estrada intentan capturarlo, logra escaparse. Madero toma un tren pretendiendo llegar junto con su esposa a a Tamaulipas, pero es aprehendido, ¿sí? Es aprehendido en Monterrey. Ahora, en el caso de Madero, bajo el cargo de proteger a un fugitivo, que es Roque Estrada, ¿sí? Al día siguiente, cuando Roque Estrada se entera que por su culpa detuvieron a Madero, se entrega a las autoridades y Madero es acusado de proteger al fugitivo y Roque Estrada es acusado de ultrajes a la autoridad. Después esos delitos se van a reformular y entonces como que empieza una maraña ahí que los abogados de Madero aprovechan para solicitar y justificar el amparo. Y bueno, pues aquí empieza un periplo que nos va a arrastrar hasta el mes de octubre, que ahorita vamos a tratar de ir desmenuzando, ¿sí? Bueno, el 21 de junio ya juntos, Madero y sus secretarios son trasladados a San Luis Potosí. La familia de Madero, encabezada obviamente por su esposa, Sara Pérez, empezará a mover sus recursos para tener y lograr que los abogados obtengan un amparo. Formalmente, el juez que lleva la causa inicia una serie de supuestas averiguaciones, que aquí es importante señalar que la doctora Josefina MacGregor, quien ha profundizado un poco más en el estudio del expediente, pues nunca encontró las declaraciones, nunca encontró las pruebas propiamente de lo que se acusaba, y por lo tanto, bueno, eso en su época también lo sabían los abogados, y la demanda de amparo que solicitan los abogados de Madero es por la violación de 4 artículos, ¿no? Ya ustedes como abogados me dirán la vigencia o no de esos artículos, o los cambios que han ido sufriendo a lo largo de los años, que son precisamente el artículo 6, la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Si ven errores de redacción, aprovecho para comentar, es porque traté de dejarlos con la redacción de la época, ¿sí? Donde la ortografía, la redacción era otra, variaba en algunos puntos. El artículo 14, que en ese momento decía que nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él por el tribunal que previamente haya establecido la ley. El 16, que en ese momento decía, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y el 19, ninguna detención podrá exceder, así está escrito en el expediente, exceder del término de 3 días sin que se justifique con un auto motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. ¿Qué están evidenciando o qué pretenden evidenciar los abogados de Madero? Que la aprehensión del candidato no ha sido por la violación y ningún ultraje a la autoridad, sino por sus ideas políticas. Es decir, es un perseguido político, es un prisionero político, y entonces lo que quieren es que la justicia los ampare a ambos. Hay varias anomalías en la causa, por ejemplo, hay demasiado retraso en la llegada del expediente a la Ciudad de México, las diligencias no se realizan como se tienen que hacer, los detenidos no conocen con claridad las causas de lo que se le acusa, hay errores administrativos incluso. El primer expediente señala que la denuncia fue presentada en Guadalajara cuando en realidad fue en Monterrey. Entonces, desde ahí hay una serie de anomalías en el proceso que se le sigue y que van a ser aprovechadas precisamente por el candidato, el equipo legal del candidato, para argumentar una defensa.
Aquí hay una hoja del expediente que les voy a hacer llegar, les decía, para que lo lean ustedes con mayor detenimiento, pero lo que me interesa que reflexionemos, digamos, es no tanto la profundidad en términos jurídicos, que ustedes sabrán más que yo, sino la lectura política que se hace de la justicia en ese momento, ¿sí? Que es la parte que yo trabajo. Los delitos que se le fincan al final, que aparecen ya en la causa, son 3. Ultrajes concretamente al presidente de la República, ¿sí? Ultrajes a funcionarios del Estado y la Federación, y además se les abre una averiguación por conato de rebelión, ¿sí? Hay tres delitos que se les imputan. Repito, cuando hablan, por ejemplo, de ultrajes a funcionarios del Estado y la Federación, no se menciona a qué funcionarios concretamente se refirió, cuáles fueron los funcionarios a los que se ultrajó, ¿sí? No hay nombres, simple y sencillamente se recoge que testigos de honor y gente decente declaró contra ellos, pero lo único que sabemos es que fue un policía infiltrado el que hizo la denuncia y que solicitó a través de un juez una orden de aprehensión. Y la averiguación por conato de rebelión tampoco queda claro en qué momento el candidato incitó o llamó a una rebelión. Esto es muy importante porque en la entrevista que tuvo Madero con Porfirio Díaz, le especificó que a pesar de estar siendo perseguidos, él había insistido a sus seguidores que se mantuvieran siempre dentro del marco de la ley y de la legalidad, ¿sí? Esto es importante saberlo también porque una vez que triunfa la revolución, y todos sabemos que una revolución, pues, termina reestructurando por completo todo un orden, Madero no hizo esto, ¿sí? Madero no reestructuró el orden porfiriato, que fue finalmente el que se le volteó y llevó a su fracaso, y por lo tanto esa insistencia en mantenerse siempre en los cauces legales, a pesar de ser víctima de claras arbitrariedades, pues van a sellar su destino. Carranza fue tajante, ¿sí? La revolución carrancista, una vez que se da el asesinato de Madero y decreta o promulga el plan de Agua Prieta, una de sus primeras acciones cuando triunfan y logran logran derrotar al ejército federal y llegar a la capital es de desaparecer los poderes de la Unión, ¿sí? Cosa que Madero no hizo al principio. Madero permitió que Díaz renunciara, dejara a su propio suplente, ¿sí? El suplente se encargó de pelear a Madero con todos los grupos que lo apoyaron, incluidos los zapatistas, convocar a elecciones, ¿sí? Y dejar intacta la estructura del régimen porfirista, que, repito, fue lo que le costó incluso la vida. La defensa argumentaba que efectivamente se les declaró formalmente presos por delitos diferentes de los que se esgrimieron cuando se les capturó. No se les careó con esos testigos que aducían ultrajes a la autoridad, ni se les dio oportunidad tampoco de apelar la causa levantada en su contra, ¿sí? Lo más que logró la defensa en ese primer momento fue que los imputados pagaran una caución y salieran precisamente bajo fianza sin la posibilidad de abandonar el estado de San Luis Potosí, que es donde estaban recluidos, es decir, quedaron presos dentro de la ciudad. Cuando llega el tema a la Suprema Corte, precisamente a la primera sala, pues vamos a ver que el juez encargado de proponer el proyecto de sentencia, al momento de argumentar que se le niega el amparo, esto ocurre hasta septiembre de 1910, las elecciones fueron en junio, ¿sí? Por lo tanto, al estar preso desde principios de junio, Madero pues no pudo concurrir a las elecciones. Obviamente ya sabemos que el ganador fue Porfirio Díaz, y su situación se va a resolver hasta el mes de septiembre. Se le niega el amparo bajo el argumento, según el proyecto, que el proceso se instruye por injurias, no por ideas políticas, como argumentaban los abogados,
El acto era fundado dado que había testimonios de personas honorables, pero hasta la fecha no sabemos quiénes eran esas personas honorables que testificaron en contra del candidato y sí, efectivamente no había habido un careo hasta ese momento de su detención, pero la Suprema Corte determina que la propia ley no preveía en qué momento debía llevarse ese careo. Por lo tanto, no se había propiamente violado un derecho, se podía haber programado en cualquier momento y no necesariamente en el momento de la detención y demás. Y por lo tanto, por unanimidad de 12 votos, no se otorga el amparo, ¿sí? Les comentaba que ya en un trabajo más fino, más detallado, la doctora MacGregor pues detecta que en el expediente no aparecen los documentos que muestren las indagaciones hechas por el juez, porque se supone que se había iniciado una instrucción para hacer averiguaciones previas en torno a otros señalamientos. No aparecen estos documentos en el expediente, no aparecen las declaraciones de los acusadores, ni quiénes fueron esos supuestos funcionarios injuriados, además del presidente, ¿sí? Entonces, todo está de una forma tan ambigua que no sabemos en sí qué es lo que se aconteció o qué hay detrás. Bueno, ya sabemos que detrás hay un móvil político, pero bueno, no hay una causa realmente justificada, ¿no? El argumento entonces para negar el amparo, ¿sí? Pues es ese, la justicia, así lo cita el expediente, la justicia de la Unión no ampara ni protege a los señores Francisco I. Madero y licenciado Roque Estrada por las violaciones del procedimiento consistentes en haber sido mandadas procesar por manifestar sus ideas políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo interesante es, decía, ver quiénes conformaban el pleno de la Suprema Corte, ¿sí? En ese momento. Son estos jueces que de hecho algunos descendientes de ellos todavía ocuparon posiciones dentro del Poder Judicial en los años siguientes, después de la Revolución, o en el campo político, ¿no? Por ejemplo, hay un Demetrio Sodi, ¿sí? Por ahí algunos ubicarán a Demetrio Sodi de la Tijera, por ejemplo, es descendiente del ministro Sodi. Está Félix Romero, Eduardo Castañeda, Emeterio de la Garza. Algunos de ellos incluso se convirtieron en referentes en temas de formación de abogados, ¿sí? Son autores de obras que se ocuparon mucho en las carreras de derecho durante el siglo XX, como por ejemplo Manuel Olivera Toro, ¿sí? Era un abogado que además escribía para la enseñanza del derecho. Ricardo Rodríguez, Francisco S. Carvajal, Carlos Flores, Francisco Belmar, José Subieta y Estanillo, el ministro Chapital y Mayora, que esos dos no les pongo el nombre completo porque tengo ahí una confusión en la lectura de sus datos y en los registros de la Suprema Corte también me genera todavía más confusión. El punto es que estos jueces, decía, son los jueces del porfiriato, ¿sí? Pero también son los jueces que se van a mantener después del triunfo de la revolución. Por eso se pone en duda si la maderista fue una revolución o fue solo un movimiento social que no transformó por completo el orden vigente en ese momento, ¿sí? Porque estos mismos jueces, salvo dos que terminaban sus funciones ese año, son los mismos que van a decidir el juicio de amparo de Félix Díaz, ¿sí? ¿Qué hizo Félix Díaz? Pues miren nada más, se sublevó contra el gobierno de Madero aquí en el puerto de Veracruz, ¿sí? Usurpó funciones del ayuntamiento, del comandante militar, etcétera. Tomó el dinero de la aduana, ¿sí? Cometió una serie de delitos comprobados y finalmente logra el amparo, ¿sí? Lo que Madero no logró y los jueces eran los mismos, ¿sí me explico? Entonces, es consecuencia
de mantener la estructura del régimen intacta pese a haber encabezado una revolución. Y esto también lo vemos, por ejemplo, en la semana pasada estuve trabajando las actas de cabildo del ayuntamiento de aquí de Veracruz, ahí en el archivo municipal, porque yo estoy haciendo un capítulo de un libro para el INERM sobre precisamente la revuelta felicista aquí en el puerto de Veracruz. Estoy estudiando el juicio de amparo, pero también estaba yo analizando las actas de cabildo. Y entonces, por ejemplo, el cabildo en el año de 1913 tiene entre enero y febrero 2 sesiones. Una sesión el 31 de enero, ¿sí? Y la otra sesión la tiene el 21 de febrero de 1913, cuando ya pasó la decena trágica, cuando Madero ya fue destituido por un golpe de Estado y asesinado. Y uno pensaría que un tema tan grave y tan relevante en la vida pública del país y de consecuencias para todos los ámbitos políticos, pues sería a lo mejor abordado por un cabildo que manifestara alguna posición. Y entonces en el orden del día del 23 de febrero de 1913, aparece como punto 2 de ese orden una comunicación del gobierno del estado en donde se les informa que el presidente, el nuevo titular del Poder Ejecutivo es el general Victoriano Huerta y se recomienda evitar, autorizar o impedir todo tipo de manifestaciones de cualquier orden, ¿sí? Ese es el único punto en el que se refiere un evento tan trascendental como un golpe de Estado. Pero cuando reviso las actas de cabildo sobre el levantamiento de Félix Díaz, el cabildo se declara en sesión extraordinaria, ¿sí? Es decir, están activos todos los días en los que Félix Díaz ocupa la ciudad de Veracruz. Entonces, ¿quiénes eran los miembros de ese cabildo? Bueno, pues las mismas élites que no le hicieron segunda a Madero durante su campaña, y bueno, pues durante el golpe de Estado tampoco manifestaron ningún tipo de apoyo o expresión pública. ¿Cuál es la consecuencia de la negación del amparo? El amparo se niega el 19 de septiembre de 1910, es decir, Madero agota todas las instancias legales para poder garantizar sus derechos políticos, su derecho a la participación política. Se le niega esto por parte de la justicia. En el mes de octubre se escapa de San Luis Potosí sin antes publicar su plan de San Luis, que todos sabemos que el plan de San Luis convoca a los ciudadanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año, ¿sí? Y por ahí de repente nos dicen, bueno, ese año nadie le hizo eco. Sí, sí hubo eco, sí hubo varios puntos del país que se levantaron en armas. El que más conocemos es el caso de los hermanos Cerdán en Puebla, pero la llamada de Madero tiene ese eco desde San Luis Potosí. Al día siguiente de proclamar el plan de San Luis, Madero se escapa disfrazado de vagonero en un tren que lo va a llevar a cruzar los Estados Unidos y desde ahí coordinar o emprender el movimiento revolucionario, bueno, pues que marcó la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX. Su gobierno, pues sabemos que termina en febrero del 13. Hay un intento de recurrir a la justicia también de parte de su esposa, de Sara Pérez de Madero, para amparar y evitar su detención, como se hizo con Félix Díaz, pero el proceso ya no se va a iniciar porque los presos son asesinados a mansalva mientras eran trasladados. Incluso no nada más es el intento del juicio de amparo, de amparar a Madero contra la detención arbitraria que hizo el ejército de su persona y del vicepresidente Pino Suárez. También hay un esfuerzo diplomático. El embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, ya tenía listo un barco aquí en Veracruz para llevarse al presidente y al vicepresidente a Cuba, darles asilo político allá. Aparentemente ese era el rumbo que llevaban, sacarlos de Lecumberri para embarcarlos a Veracruz, pero ya sabemos que en la noche se prepara una redada para hacer pasar
el asesinato a sangre fría como un intento de fuga, ¿sí? Y bueno, pues ahí terminó el maderismo como experimento político y lo que siguió ahora sí fue la guerra civil, que constituyó el surgimiento del ejército constitucionalista y de ahí hasta el 29 cuando cuando la revolución se institucionaliza con el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario. Eso sería todo de mi parte. Espero que no los haya aburrido. Espero que haya resultado de su interés. Les decía, por ahí les voy a compartir con Rafael el PDF del documento, del expediente, para que quien guste lo pueda consultar. Y con todo gusto, pues tener ahí la posibilidad de seguir platicando con ustedes. Les agradezco mucho que estén acompañando y me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. ¿Alguien que desea hacer una pregunta al doctor? ¿No? Bueno, doctor, siendo las 6:55 del día 10 de febrero del año 2023, damos por concluida la presente sesión. Le agradezco su tiempo y los conocimientos transmitidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues ahí estamos a la orden. Cualquier situación que gusten también, pues yo estoy en la Universidad Veracruzana, en el Centro Universitario de las Américas o en la Universidad Cristóbal Colón, por ahí andamos. Y bueno, con Rafael ahí con mucho gusto les compartirá, si lo requieren, pues mi correo electrónico y ya yo me comprometo, repito, a hacerles llegar el expediente para pues que puedan echarle un vistazo y ver con otra perspectiva la historia del derecho y de la justicia en nuestro país. Muchas gracias a todos, buenas noches y ojalá que el norte no nos la haga tan pesada, ¿no? Gracias, Rafael, por la invitación y estamos a la orden. Gracias, doctor. Gracias. Excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego.